Hola a todos, en el video de hoy voy a comentarles acerca de la máquina asincrónica AC, también conocida como máquina de inducción. Esta máquina generalmente se conecta como motor, también se puede conectar como generador, pero normalmente se usa más como motor que como generador. Entonces, en eso es lo que nos vamos a centrar en este video. Bien, empecemos con las partes de esta máquina asincrónica. Entonces, en este dibujo que encontré en internet, digamos que está muy detallado. Me interesa que ustedes sepan básicamente, o bueno, más o menos ya sabemos que las partes de un motor son rotor y estator. Entonces, aquí empecemos por el estator, que es la parte que está cubierta en azul, ¿cierto? Que sería la carcasa de ese estator. Y pues en amarillo, aquí estas partes que vemos aquí en amarillo sería como los pedazos cortados de los devanados trifásicos de ese estator. Y por aquí también vemos, por ejemplo, el número 2 que es el núcleo del estator. Bien, además de eso, dentro de la carcasa también vemos, digamos, una caja de terminales que sería donde van todas las conexiones de los devanados, todos los terminales se conectan acá listos para usar ese motor y listo. Por otro lado tenemos aquí en la parte central que lo que sería el rotor. Entonces el rotor tiene pues su eje, aquí tiene sus balineras o rodamientos y en este caso este rotor que se ve acá tiene su núcleo laminado y por aquí podemos ver unos pines que se ven por acá que serían las barras del rotor. Esas barras del rotor se conocen como barras de la jaula de ardilla. Básicamente este motor que estamos viendo acá es un tipo jaula de ardilla y pues ya vamos a ver más detalles de ese tipo de rotor. ¿Listo? Bien. La ventaja de este tipo de motor es que en primera medida el estator es el mismo que se usa para máquina sincrónica. Entonces, como ya lo habíamos visto, por ahí dejo la referencia para que vean el video. Pero sin embargo, aquí les recuerdo cómo era un estator de una máquina sincrónica. Recuerden que tenemos tres devanados o tres fases. Y aquí se ve A, fase B y fase C. Recuerden que esas fases están dispuestas dentro del estator y están desfasadas 120 grados mecánicos cuando estamos hablando de un estator de dos polos, ¿cierto? Eh, esta disposición me permite que cuando yo energice mi estator, pues tenga un campo rotacional a una velocidad sincrónica que depende de la frecuencia. De rotor vamos a ver que las máquinas asincrónicas o de inducción tienen dos tipos de rotores. El primero es un rotor jaula de ardilla, que ustedes pueden ver aquí unos dibujitos. Sí, es una jaula de ardilla porque se parece como a esas jaulas donde las ardillas hacen ejercicio. Y ustedes pueden ver que aquí en este caso pues las barras de la jaula son más bien parecen laminillas. Si las ven por acá, ¿sí? Aquí en este dibujo pues se ve más claramente el tipo de barras como están dispuestas y estas barras están cortocircuitadas con un anillo aquí en una punta y otro anillo aquí en la otra. ¿Sí? Bien. La disposición de las barras ustedes pueden ver que también están inclinadas, sirven para suavizar las tensiones inducidas o las corrientes que circulan por estas barras y eso también me va a suavizar el torque o el movimiento que va a tener el rotor dentro del estator. En este lado vemos ya una figura práctica, una figura real de un rotor de máquina de inducción y como les mencionaba pues ustedes pueden ver aquí las láminas que son las donde se va a inducir la tensión o la fuerza. Bien. La ventaja de este tipo de rotor es que es bastante económico, muy robusto y tiene menos pérdidas, por decirlo algo, de rozamiento con respecto al otro que vamos a ver a continuación. Obviamente para hacerle mantenimiento debido a que no tienes ninguna conexión, pues es mucho más fácil también hacerle su mantenimiento.
Este es un rotor de tipo devanado. Entonces, lo que tiene dentro de, digamos, dentro de todo su núcleo son tres devanados que generalmente están conectados en Y. Entonces ustedes ven aquí la disposición, pues están dispersos dentro del núcleo del rotor y pues bueno, tienen muchas bobinas, muchas espiras. Lo importante es que si están conectados en Y, el neutro generalmente pues puede salir o no, o sea, puede tener aquí más anillos y cada una de las fases sale aquí, se conecta por cada uno de estos anillos. Entonces ustedes encuentran este rotor devanado, también se llama de anillos rozantes, ¿sí? Y estos anillos rozantes lo que se encargan es de sacar las conexiones de este rotor al exterior donde yo las pueda manipular. Entonces, ustedes ven aquí ahora una foto de ese rotor, pues es un rotor pues, usado, está para hacer mantenimiento. Y pues lo importante de este rotor que ustedes pueden ver es que tiene anillos rozantes, ¿sí? Si ustedes recuerdan es muy distinto a la máquina DC, porque la máquina DC lo que tenía era un conmutador, ¿cierto? Y un conmutador pues tenía aquí las secciones de colector y no estos anillos rozantes, entonces esa es una gran diferencia. La desventaja de este motor es que como tiene estos anillos, pues ahí hay un rozamiento y ahí van a haber unas pérdidas eléctricas de, pues, que tiene este motor en la medida que gire, ¿cierto? Entonces va a haber rozamiento, pérdidas eléctricas, va a haber fricción, va a haber calentamiento, va a haber chispas. Entonces eso puede, digamos que, limitar un tanto la eficiencia de este motor. La ventaja que tiene este motor es que el hecho de que me permita sacar los bornes del devanado, de los devanados del rotor al exterior, hace que yo pueda tener de cierta manera un tipo de control y agregarle, generalmente el control consiste en agregarle resistencias en serie a esos devanados para pues controlar una característica de torque y velocidad de esta máquina. Finalmente llegamos al esquema de la máquina de inducción. Tenemos el esquema físico, que son los dibujitos que habíamos visto. Tenemos el estator con sus tres fases, aquí la máquina pues completa. Y tenemos los dos tipos de rotores, el de jaula de ardilla y el del rotor devanado con sus anillos rozantes, ¿cierto? Este esquema eléctrico es un esquema, bueno, ahí traté de pintarlo, no quedó muy claro, pero pues es un esquema. Aquí tenemos el estator, las tres fases del estator, y aquí adentro, sin posibilidad de ninguna conexión, se ve la jaula de ardilla, que serían cada uno de las barras de la jaula, y aquí cortocircuitadas por un anillo. Si nosotros vemos ese motor, por ejemplo, en los laboratorios de LabVolt, digamos, tendríamos que la máquina sincrónica se vería así, y solo tengo dispuestos 6 bornes de 3 devanados. Son los 3 devanados que están en el estator. O sea, estos bornes que vemos aquí, uno por aquí, estos de acá, ¿cierto? Corresponden a estos devanados que están indicados acá como 1, 4, 2, 5 y 3, 6. Entonces es un motor bastante fácil de conectar, 3 fases aquí por cada uno. Y aquí puede ser tierra o podemos conectarlo en delta. No tiene mayor misterio. Miremos el esquema para un motor de rotor devanado. Entonces el estator es el mismo. Fíjense. Pero ahora internamente en el rotor tengo 3 devanados conectados en Y en este caso, por ejemplo. Y esos 3 devanados en Y tengo 3 bornes que se conectan a los anillos rozantes y salen del rotor para poder tener acceso a ellos. Entonces en la máquina de LabVolt que tenemos acá, tenemos en esta parte el estator, ¿cierto? Los 3 devanados del estator, y en esta parte tenemos los devanados del rotor. Fíjense que ella indica que están conectados en estrella, ¿cierto? Y aquí los bornes 7, 8 y 9 es donde yo puedo conectar y hacer algún tipo de control de esa máquina. Bien, para entender su funcionamiento, primero vamos a repasar, a retomar el funcionamiento del campo rotacional en el estator. Entonces, así como habíamos visto en máquina sincrónica, habíamos visto que cada uno de estos devanados
¿cierto? Que se conectarían a la red eléctrica. Pues en la medida que se conectan a la red, pues la red tiene una señal sinusoidal y esa señal sinusoidal pues va a circular por ejemplo, en este caso por esta fase y eso me va a generar un campo magnético. Quiere decir que en un momento, en un semiciclo, va a generar un campo magnético hacia una dirección y en el siguiente semiciclo hacia la otra. Entonces ese campo magnético de esa fase va a estar oscilando, ¿cierto? Pues no va a cambiar directamente de un lado a otro, sino que va a hacer el máximo, se va a reducir hasta cero, luego se va a agrandar hasta el otro lado y etcétera. También recordemos, todo eso lo vimos en el video de máquinas sincrónicas si ustedes quieren devolverse para verlo con más detalle. También recordemos que como ahora las tres fases si las conectamos pues están desfasadas 120 grados, entonces cada una va a producir un campo magnético que si lo sumamos dentro del estator aquí en la parte del centro me va a dar una flecha que es la sumatoria de los tres campos y esa flecha se conoce como el campo rotacional del estator. ¿Listo? Como esas señales están variando en el tiempo, pues recuerden que lo que yo tendré es que ese campo está variando su posición con respecto al tiempo. Recordemos que aquí tenemos una simulación, miremoslo con la simulación cómo nos queda. Bien, entonces en la simulación ustedes pueden ver, sería el campo B sub S, el campo del estator, ¿cierto? Y ese campo está girando porque en la medida que yo le pongo señales sinusoidales a cada una de las fases, pues la suma, dependiendo del tiempo, pues la suma va a tener una dirección. Entonces yo tendría este campo rotacional girando ya, que sería mi campo del estator. Este campo rotacional, la velocidad de ese campo rotacional depende de la frecuencia de la señal de tensión o de corriente que estamos poniéndole a las fases. Generalmente si lo conectamos al sistema será 60 Hz para el caso de América o el caso de Europa serán 50 Hz y eso equivaldría según el número de polos a una velocidad mecánica. Si es dos polos serían 3600 revoluciones por minuto. Si es cuatro polos sería alrededor de 1800 revoluciones por minuto. Entonces tenemos solo el estator, solo nuestro devanado de armadura del estator y tenemos ahí nuestro campo. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es, no voy a pintar el estator, lo único que me voy a quedar del estator es el campo que estaba girando, lo representé aquí como un B sub S, B del estator. Y ahora lo que voy a pintar es la jaula de ardilla. Entonces todo lo que haga aquí para jaula de ardilla es válido también para el otro rotor que es de rotor de vanada. Pero pues bueno, es más práctico explicarlo con este tipo de rotor. Entonces ustedes ven aquí la jaula de ardilla, tengo varias barras. Y esas barras tienen dos anillos que los pinté aquí en negro. Esos dos anillos lo que están haciendo es cortocircuitando las barras. Bien, también ven aquí el campo magnético B sub S que está dentro de mi jaula de ardilla. Esta sería la vista frontal de esa misma jaula, ¿cierto? Entonces tengo B sub S y B sub S está girando contrario a las manecillas del reloj. Bien, para ver qué pasa dentro de esta jaula de ardilla, lo primero que voy a hacer es quitar los anillos de cortocircuito, solo voy a dejar las barras y vamos a poner a Tony Stark para que nos ayude a entender cómo se va a inducir una tensión en estas barras. Entonces tengo mi campo magnético B sub S y B sub S está girando contrario a las manecillas del reloj, ¿cierto? Entonces aquí yo tengo a Tony Stark y él está mirando hacia donde mira B sub S, por lo tanto B sub S va a girar hacia este lado, ¿cierto? Si yo quiero ver qué pasa en la barra, pues tengo una barra, ¿cierto? Metálica y hay un campo magnético que se está moviendo, por ende se va a inducir una tensión así como lo vimos en los videos pasados de tensión inducida y fuerza inducida, ¿cierto? Para saber ¿cuál es la polaridad de la tensión que se induce en cada una de estas barras? Pues vamos a aplicar nuestra regla de la mano derecha. Entonces lo primero que sabemos es que el campo apunta hacia arriba, que es hacia donde está mirando nuestro amigo Tony, ¿sí?
Y la velocidad de la barra es una velocidad con respecto a B sub S. Quiere decir que si Tony está mirando acá y él empieza a girar hacia allá, él lo que va a ver es que la barra que está en este momento quieta, pero pues el campo se está moviendo, la barra se mueve hacia allá, hacia la derecha, ¿sí? Entonces ya tengo la dirección del campo, tengo la dirección de la velocidad. Acuérdense que la velocidad es con respecto a B sub S y no la velocidad de la barra con respecto al estator, ¿vale? Entonces la velocidad de esta barra, que en este momento tengo mi jaula ardilla quieta, las barras quietas, ¿sí? Como mi campo BS se está moviendo, entonces la velocidad de la barra va hacia allá y puedo aplicar mi regla de la mano derecha que la tengo acá. Entonces, campo hacia arriba, velocidad hacia allá, me da que el dedo pulgar me indica hacia dónde es el positivo de la tensión inducida. Quiere decir que el positivo está saliendo. Tendría yo aquí en este dibujo 3D el positivo por acá y el negativo hacia el fondo. De la misma manera, si nosotros vemos la cola de la flecha va hacia allá, ¿cierto? Contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, la barra esa barra que está abajo con respecto a esa cola, esa flecha, pues se mueve en esta dirección, que sería hacia la izquierda. Entonces lo mismo, si aplicamos la regla de la mano derecha, la del producto cruz, para hallar tensión inducida, pues nos da que el campo hacia arriba, que es donde está mirando nuestro compañero, nos da velocidad hacia el lado izquierdo y nos dice que el positivo de nuestra tensión inducida estará hacia el fondo. Si ahora le agregamos esas convenciones a nuestras barritas acá, fíjense la que ya las puse acá, entonces tendría aquí, por este lado tendría positivo, negativo, acá, positivo, negativo, y aquí abajo de la jaula las barras tendrían la polaridad contraria, negativo, positivo, negativo, positivo. Fíjense que en la parte justo donde apunta la flecha es donde tengo la máxima tensión inducida, por eso puse como más separados los positivos y los negativos, fíjense aquí. Y en la medida que se alejan las barras de la punta de la flecha, pues la tensión inducida baja, ¿cierto? Acuérdense que la tensión inducida depende del ángulo entre la velocidad y el campo, ¿cierto? Entonces aquí como lo tenemos acá, pues mira, va bajando la tensión inducida hasta que llega un punto donde no hay tensión inducida y aquí pues queda de polaridad contraria a la tensión inducida. ¿Listo? Bien. Ahora pues vamos a agregarle los anillos, ¿cierto? Y si le agregamos los anillos, esas tensiones inducidas pues ya no van a ser tensiones o no van a ser solo tensiones, sino que se va a cerrar el circuito y van a empezar a circular unas corrientes. Entonces fijémonos acá. Entonces obviamente en una fuente la corriente va de menos a más, ¿cierto? Entonces o la regla de la mano derecha que habíamos visto acá también indicaría hacia dónde fluye la corriente en caso de que esté cerrada la barra, cortocircuitada la barra. Entonces tendríamos que para este momento específico donde el campo magnético apunta hacia arriba, tenemos que hay unas corrientes, ¿sí?, que están circulando, unas más grandes que otras. Entonces fíjense que en la mitad de la jaula, para este caso puntual, las corrientes arriba van del fondo hacia el frente y las corrientes de las barras de abajo van del frente hacia abajo. Así cierra el circuito. Chan, chan, chan. Bien. Ahora sí, yo tengo unas barras con una corriente y tengo un campo magnético. Pues recordando también los videos pasados, vimos que tenemos aquí una oportunidad para que se induzca una fuerza. O sea, recuerdan que fuerza es campo y corriente, ¿sí? Entonces miremos. Entonces con la regla de la mano derecha. Recordemos que la fuerza inducida es igual a L cruz B, longitud por cruz, producto cruz campo por la corriente. Entonces
si nosotros hacemos, por ejemplo, aquí, ustedes miren aquí las direcciones de las corrientes, estas están saliendo de nuestra figura, estas están entrando a la figura, ¿cierto? Entonces, yo podría aquí, digamos, hacer la regla de la mano derecha, tendría campo hacia arriba, ¿cierto? La corriente saliendo, por lo tanto, esa barra va a sentir una fuerza hacia allá, ¿listo? Lo mismo, si nosotros hacemos lo mismo aquí, para estos cables, para estas barras que están aquí abajo, entonces tendríamos que campo hacia arriba, como lo muestra aquí esta mano, ¿sí? La dirección de la corriente va hacia adentro, ¿sí? Por lo tanto, la fuerza inducida tendría esta dirección. ¿Qué quiere decir esto? Que si nuestro campo del estator está girando contrario a las manecillas del reloj, se va a inducir unas tensiones y unas corrientes en la jaula, y esas tensiones y corrientes en las jaulas van a inducir una fuerza que va a hacer rotar a la jaula. ¿Y la jaula en qué dirección va a rotar? En la misma dirección que va el campo. Bien. Bien. Sin embargo, tal como lo dice el nombre de este motor, que es asincrónico, ¿sí? La velocidad de la jaula nunca va a llegar a ser la velocidad del campo, ¿sí? Entonces el campo siempre va a estar a velocidad sincrónica y la jaula siempre va a estar un poquito detrás, persiguiendo a ese campo, pero no lo va a alcanzar, nunca lo va a alcanzar y va a tener una velocidad menor. Si nosotros miramos un ejemplito con unos números, podríamos decir que la velocidad sincrónica, que es el campo del estator V sub S, tiene 1800 revoluciones por minuto, que sería un caso de un motor de 4 polos. Y la velocidad de jaula ardilla podría ser, solo un ejemplo numérico para decir, 1790 revoluciones por minuto. Entonces fíjense que la velocidad de la jaula no va a alcanzar nunca la velocidad del estator, la velocidad del campo del estator, porque el estator está quieto. Si yo miro la velocidad de la jaula con respecto al campo del estator, serían 10 revoluciones por minuto, ¿sí? Recuerden que así como miramos aquí en esta diapositiva acá, dijimos que la velocidad de la barra, ¿cierto? Iba hacia allá, es cuando la miro con respecto a B sub S, ¿cierto? Eso nos dice también aquí esto, quiere decir que la velocidad de la jaula con respecto a la velocidad sincrónica, que es la del campo, es 10 veces, pero 10 RPM, pero en dirección hacia allá. Esta velocidad, o esta diferencia de velocidades entre la velocidad del rotor y la velocidad del estator, ¿sí? Se llama velocidad de deslizamiento, ¿sí? 10 RPM, y si nosotros la dividimos entre la velocidad sincrónica se llama como tal deslizamiento. Este parámetro de deslizamiento es muy importante porque vamos a escribir o a reescribir ciertas variables de la jaula, ciertas variables eléctricas de la jaula en términos de ese deslizamiento. Eso nos va a facilitar muchas cosas del modelo. Bien, miremos el otro enfoque que también teníamos para ver estos fenómenos, y es el enfoque ¿de qué? De dos campos magnéticos que se alinean. Entonces recuerden que cuando hay dos campos magnéticos en un mismo espacio, pues se va a ejercer un torque que trata de alinear dichos campos, ¿cierto? Entonces yo tengo aquí mi jaula de ardilla, tengo aquí mi campo magnético, y aquí tenemos que tener en cuenta unas cosas. Voy a pasarme aquí a la vista lateral, perdón, a la vista frontal, y cuando mi campo magnético V sub S está apuntando hacia arriba, en esta barra que está acá va a haber la mayor tensión inducida. Bien. Aquí, en esta que está acá, va a haber también la mayor tensión inducida, pero con la polaridad al contrario. Bien. Entonces aquí tendríamos una cantidad de tensiones contrarias, ¿sí?
Y como está la jaula en cortocircuito, pues van a haber unas corrientes. Pero fíjense que la corriente más alta no va a circular por donde hay la tensión más alta, sino va a circular en atraso con respecto a la tensión. ¿Por qué? Porque la jaula de ardilla se considera un circuito inductivo. Entonces, si es inductivo, la corriente que va a circular debido a esa tensión que está oscilando, pues va a estar atrasada con respecto a la tensión. Entonces, si este fuera mi eje de máxima tensión, uno vertical, ¿sí? El eje de la máxima corriente estaría aquí un poquito más atrás que de la tensión, ¿sí? Si este es mi eje de la corriente, fíjense que yo tengo aquí unas corrientes saliendo, acá, ¿sí las ven? Y aquí tengo unas corrientes entrando. Si yo aplico esta regla de la mano derecha, que no es la regla del producto punto, sino es la regla que me dice cuál es el campo magnético o la dirección del campo magnético generado por una corriente, y envuelvo, por ejemplo, a cada uno de estos alambres, ¿sí? Con esta misma regla, le va a decir que el campo magnético va a ser de esta manera. Va a entrar por acá y va a dar la vuelta por aquí o por fuera, ¿cierto? Quiere decir que si yo quiero representar el campo magnético que circula aquí por dentro de la jaula de ardilla, pues tendría esta dirección que se llama P sub R. Si, de igual manera, si yo aplico esa regla de la mano derecha para estos conductores, ¿cierto? También le va a dar que el campo magnético tiene esta dirección. Entra por acá, ¿cierto? Y sale por acá, ¿cierto? Entonces, este vector, B sub R, me representa el campo magnético que es generado por la jaula de ardilla, ¿sí? Entonces, como les mencionaba, este campo magnético B sub R va a tender a perseguir a B sub S, ¿sí? Entonces, quería mencionarles este ojo que dice acá, ojo, velocidad del rotor, que es la jaula, la velocidad de estas barras, ¿sí? Es diferente a la velocidad del campo del rotor, es diferente a este B sub R. Entonces, este B sub S va a girar a la velocidad sincrónica y este B sub R también va a girar a la velocidad sincrónica, pero la jaula va a girar a una velocidad menor a dicha velocidad sincrónica. Quiere decir que este B sub R a veces está inducido por ciertas barras y en la medida que va pasando el tiempo, pues va a ser inducido por otras barras en otro tiempo distinto. Miremos cómo se ve eso en las simulaciones. Bien, en primer lugar, entonces lo que voy a hacer es pintar el vector del campo magnético del estator y voy a coger la jaula, la voy a poner ahí y la voy a bloquear. No quiero que se mueva la jaula en este momento. Entonces ustedes ven aquí el vector verde, que es el vector del estator, y ustedes ven aquí unos circulitos que traté de pintar, ¿cierto? Cada 30 grados, que me representan las barras de la jaula de ardilla. ¿Listo? Entonces, si yo tengo ese vector que está rotando, cada una de esas barras va a sentir, cada una de esas barras se va a inducir una tensión, ¿cierto? Y si las barras están en cortocircuito, pues va a circular una corriente. Esa corriente me va a generar un campo magnético que lo vamos a ver en la siguiente parte. Listo. Entonces, vemos en este momento el campo B sub R, que sería en este caso rojo, y el campo B sub S, que es el del estator, que sería el verde. El rojo persigue al verde. El campo del estator persigue el campo del rotor persigue el campo del estator. Fíjense que el campo del rotor va girando a la velocidad sincrónica a pesar de que la jaula está quieta, ¿sí? Quiere decir que ese campo a veces es inducido por unos conductores, ¿cierto? Por unas barras, y en la medida que va girando, pues se van cambiando, se van alternando las barras que inducen dicho campo magnético. Bien, entonces ahí no hay problema. Si ustedes se fijan, el largo de cada uno de esos campos magnéticos pues depende básicamente de la carga del motor.
Cuando el motor está muy cargado, a punto de que no se puede mover, sería ese punto, ¿sí? Donde la jaula está quieta, pues tendría mi máxima corriente de campo, máxima corriente más bien del estator, que sería este verde, y mi máxima corriente del rotor, ¿sí? También fíjense el ángulo, que es un ángulo bastante abierto entre el rotor y el estator, ¿cierto? Quiere decir que la carga es muy grande. De hecho, si ustedes conectan un motor con una tensión nominal y lo tienen ahí detenido, pues las corrientes van a ser muy grandes, ustedes van a quemar ese motor. Bien, entonces, ¿ahora qué pasa? Fíjense también que estas tensiones, o más bien esta barra roja es larga, tiene ese largo, y se va a hacer su máximo largo porque la inducción o la tensión inducida que en cada una de estas barras depende de la velocidad de la jaula ardilla con respecto a B sub R. En este caso es la máxima, ¿sí? Si la jaula se empieza a mover, debido al torque que ejerce los campos magnéticos, la velocidad entre la jaula y BR va a bajar, la tensión inducida también va a bajar, las corrientes de la jaula van a bajar, por lo tanto este vector va a ser más pequeñito, este verde también va a ser más pequeñito y el ángulo se va a reducir entre juntos. Miremos cómo se ve ese efecto en la simulación. Bien, ahí los pinté, entonces ustedes pueden ver que los dos vectores son más pequeñitos. Pueden ver que la jaula de ardilla se está moviendo. Sin embargo, la jaula de ardilla no tiene la misma velocidad que los dos vectores que están en el centro del círculo polar. Bien, entonces en la medida que se mueve la jaula, esos vectores de adentro van a ser más pequeños y el ángulo se van a reducir. Aumentémosle un poquito más la velocidad de la jaula, quiere decir que quitémosle carga al motor. Bien, entonces fíjense que ahora los vectores aún son todavía más pequeños y el ángulo ya es casi 90 grados entre un campo y otro, ¿sí? Si la jaula llegara a girar a la velocidad sincrónica, eso no pasa, pero si llegara a girar, pues cada una de las barras que vería el campo que no varía. Entonces sobre las barras no se induciría ninguna tensión, no se induciría ninguna corriente ni ninguna fuerza. Quiere decir que en la medida que la jaula de ardilla se acelera y se acerca a la velocidad sincrónica, va perdiendo fuerza, ¿sí? Y nunca alcanza la velocidad sincrónica. Bien, entonces después de esa simulación, vamos a ver el modelo del motor de inducción. Entonces, este modelo el motor de inducción se basa en el modelo del transformador. Entonces aquí vemos un modelo de un transformador. Vemos el ejemplo de una sola fase. Entonces recordamos que hay unas pérdidas eléctricas, que hay unas pérdidas en el núcleo, que hay un acople magnético, ¿cierto? En un transformador sería entre primario y secundario, ¿sí? Y este sería el primario, este sería el secundario. Tenemos nuestro secundario para el caso de un motor que está cortocircuitado acá. Entonces, así se ve. ¿Cuál es la diferencia principal o las diferencias principales entre motor y transformador? Es que el devanado secundario, en este caso, está rotando, ¿cierto? No se queda quieto a diferencia del motor. Y la segunda es que, como ustedes lo pueden ver aquí, está cortocircuitado. Entonces, en un transformador esto está abierto y se conecta desde la carga que uno quiera alimentar con ese transformador. En este caso, toda la jaula está aquí mostrada y pues está en cortocircuito. Tenemos aquí una corriente del rotor y pues aquí unas corrientes I1 y I2 que circulan por el estator. Bien. El hecho de que esto esté rotando, ¿sí?, hace que estos valores, ¿sí?, no sean constantes o más bien dependan de la velocidad del rotor. Miremos la siguiente tabla. Bien, entonces en esta tabla vamos a ver dos condiciones. Una condición donde el rotor está bloqueado
y una condición donde el rotor va a velocidad sincrónica. Ya sabemos que no lo va a lograr, pero supongamos que la vamos a llevar así a la fuerza a esa velocidad sincrónica. Si el rotor está bloqueado, ¿sí? Quiere decir que la velocidad mecánica es igual a 0. Y en ese caso, pues, ¿qué pasa en el rotor? La frecuencia de las señales que va a haber en el rotor va a ser igual a la frecuencia máxima, que es la frecuencia eléctrica. Entonces, si recordamos en la simulación, la jaula de ardilla está quieta y las tensiones inducidas en cada una de las barras, ¿sí? La frecuencia de esas tensiones inducidas, porque esas tensiones también son sinusoidales, va a ser la máxima frecuencia porque la velocidad de la barra con respecto al campo magnético pues es el máximo, ¿sí? Bien, entonces la frecuencia va a ser la máxima, la frecuencia eléctrica. La tensión inducida, que depende de la velocidad, del campo y de L. Esta velocidad, recuerden que es velocidad con respecto al campo magnético del estator. Entonces va a ser la máxima, ¿sí? Eso se llama velocidad cuando está en condición de rotor bloqueado, o tensión inducida cuando está en rotor bloqueado. Y fíjense también que la inductancia, esta X sub R, voy a devolverme acá, esta X sub R que está acá, se saben que la reactancia sincrónica es una función de la frecuencia, es 2pi por frecuencia por L. Entonces, quiere decir que en este caso, cuando el rotor está bloqueado, pues F será el máximo, como F es el máximo, la frecuencia es la máxima, entonces la inductancia, reactancia inductiva es la máxima, y se llama X sub RO, que es la reactancia inductiva en condiciones de rotor bloqueado. Si yo pongo mi rotor ahora a girar, mi jaula de ardilla a girar a velocidad sincrónica, o sea, la velocidad mecánica es a la velocidad sincrónica, la frecuencia de las señales que yo vería sería 0, porque el campo no se mueve con respecto a la barra, no hay ningún cambio, no hay ninguna tensión inducida tampoco, ¿cierto? Porque la velocidad de la jaula de ardilla con respecto al campo magnético del estator es 0, entonces da 0, y fíjense que este valor aquí también, la reactancia sincrónica, perdón, la reactancia del rotor también es igual a 0 dado que la frecuencia es igual a 0. Eso quiere decir que estos valores de frecuencia, tensión inducida y reactancia, ¿sí? Dependen de la velocidad del rotor, ¿sí? Como dependen de la velocidad del rotor, yo puedo expresarlos en términos de dicha velocidad, ¿sí? Entonces, la velocidad del rotor con respecto a la velocidad sincrónica se llama deslizamiento y está calculado, una S, y está calculado como lo muestra esta ecuación. Velocidad sincrónica menos velocidad mecánica, que es la de la jaula, sobre la velocidad sincrónica. Eso es una proporción. Da un valor entre 0 y 1, ¿sí? La frecuencia del rotor es igual a el deslizamiento por la frecuencia eléctrica. La tensión inducida sobre el rotor es igual a ese deslizamiento por la tensión inducida máxima, que es la que hay en rotor bloqueado, y la reactancia del rotor, pues también depende aquí del deslizamiento. S es igual S por JXRO. Recuerden que esta XRO es la X que hallo cuando el rotor está bloqueado, ¿cierto? Entonces, el hecho de escribir la velocidad en términos de S me permite escribir mis variables que están variando en el rotor, las cosas que están variando en el rotor en términos de dicha S, ¿sí? Si yo hago eso, pues fíjense ahora mi modelo. Lo único que estoy cambiando es aquí la parte del rotor. Pues me cambia aquí esta tensión inducida, que es SRO, y me cambia esta reactancia, que es SXRO, ¿sí? Esto lo que le está diciendo es que el modelo cambia dependiendo de la velocidad. Si la velocidad es muy alta o muy bajita, pues les va a cambiar estos parámetros de X y de tensión inducida. Si yo hago aquí una ecuación circuital, miren acá, IR es igual a la tensión sobre la impedancia, ¿sí? Yo puedo reescribir de nuevo estos valores, ¿sí?
divido entre S, divido aquí entre S, divido aquí entre S, divido aquí entre S, y me da que la corriente del rotor la puedo expresar como la tensión, ¿cierto? Inducida cuando tengo el rotor bloqueado, sobre la R del rotor sobre S más la reactancia del rotor cuando está bloqueada. ¿Sí? Mírenlo acá. Esto quiere decir que yo estoy representando mi rotor con un modelo donde todo el efecto del deslizamiento, todo el efecto de la velocidad, lo concentré aquí en este elemento, ¿vale? Recuerden que esto es un modelo y es una forma de representar algo que está pasando. No, esto no quiere decir que X no cambie, pues ya sabemos que X sí cambia con respecto al tiempo, o más bien con respecto a la carga, o respecto a la velocidad, y R o más bien la tensión inducida acá, también cambia con respecto a la velocidad, pero yo puedo suponer que están quietas y más bien cambiar aquí este parámetro de R del rotor sobre S, ¿sí? Ahora bien, nosotros podemos tener esto reflejado en el lado primario, ¿cierto? O es decir, podemos ver cómo se ve esta parte del rotor vista desde el estator, ¿cierto? Fíjense que en el rotor generalmente, si es jaula ardilla, no tenemos la opción de ver esto directamente. Entonces, el hecho de que nosotros podamos verlo todo desde el estator, pues nos facilita mucho. También muchas veces no conocemos esta relación de vueltas entre un lado y otro. De hecho, esta relación de vueltas pues tiene sentido en un devanado, en un rotor de devanado, pero en un jaula de ardilla pues no tiene mucho sentido en el hecho de que pues la jaula no tiene tres fases, ¿sí? Entonces la jaula es un elemento completo, aunque uno podría calcular una relación de transformación equivalente. Bien, si nosotros tenemos una relación de transformación, podemos, miren aquí las relaciones, podemos hallar E1, I2, R2, X2, o sea que podemos escribir toda esta parte, ¿sí?, referida en el estator. Nos quedaría de esta manera. Entonces ERO, fíjense que lo multiplico por la relación de transformación, me queda E1, igual que acá. Y tengo mis impedancias, acá que tengo acá X2 y acá. Y R sub 2, que ahora es RR por A cuadrado y XRO por A cuadrado. Y tengo nuestras dos variables aquí nuevas, ¿bien? Entonces, la diferencia entre esto y esto es que todo este modelo es el que se ve desde el estator, ¿cierto? Cuando vimos transformadores sería desde el lado primario, ¿cierto? Todo está referido al lado primario. Entonces esto también ya me facilita, ya tengo un modelo mucho más fácil de trabajar. Pues mi corriente I2 también aquí cumple mi relación de transformación. Bien, entonces aquí fíjense una cosa, muchachos, es que aquí yo tengo potencia de entrada que sería B por I por coseno del ángulo. Recuerden que cuando hacemos flujos de potencia estamos hablando de potencia activa. Tendríamos pérdidas aquí, que sería pérdidas eléctricas en el estator. Tendríamos aquí pérdidas en el núcleo, ¿cierto? Y tendríamos hacia acá, pues estos serían como pérdidas eléctricas, ¿sí? Pero no es claro dónde se ve la potencia mecánica que sale de este motor, ¿sí? Y resulta que esa potencia mecánica está metida también en este término acá, ¿sí? Entonces, tengo que coger este término que está acá y voy a partirlo en dos. Una parte que me represente efectivamente las pérdidas eléctricas y otra parte que me represente la potencia de salida, la potencia convertida, cuánta potencia eléctrica de este circuito se va a convertir en potencia mecánica. Para eso, pues tengo aquí mi modelo, ¿cierto? Que tenía acá, ¿sí? Y hay, a este elemento que está acá le voy a restar R2. O sea, esto le voy a restar R2, que R2 hace referencia a las pérdidas, ¿sí? Si yo cojo este elemento que está acá, mírenlo acá, ¿sí? Y le resto R2, voy a hallar una R convertida, ¿sí? Se llama R convertida.
Fíjense que cuando yo lo opero, me da este valor acá. Aquí ya llego y hago la operación. Me da R2 factor de 1 menos S sobre S, ¿sí? Y mi diagrama cambia de esto a esto. Partí esta resistencia en dos partes, R2 acá y R2 por 1 menos S sobre S. Entonces, ¿qué me representa este R2? Las pérdidas eléctricas, las pérdidas por el cobre que hay en el rotor. ¿Qué me representa esta R convertida? Que es todo este valor de R2 por una función en términos del deslizamiento, ¿sí? Esto me representa la potencia convertida, por eso se llama R convertida todo esto, ¿sí? Porque si yo multiplico la corriente que pasa por acá, ¿cierto? Por la tensión, ¿sí? O si hago I cuadrado R, ya yo la potencia que cae en esta resistencia, eso es la potencia convertida, la potencia eléctrica que se convirtió en mecánica. Bien, entonces aquí ya con este modelo yo tengo todo lo que necesito pues para hacer los cálculos de motor sincrónico. Podemos también hacer los flujos de potencia. Fíjense que los flujos de potencia es potencia de entrada, pérdida eléctrica, ¿cierto? En el estator, pérdida en el núcleo, ¿sí? Esta potencia que está acá, si yo calculo I2 por E1, por coseno del ángulo, ¿sí? Se llama potencia en el entrehierro. ¿Qué quiere decir? Potencia en el entrehierro quiere decir que tanta potencia que entró, ¿sí? Pasó al rotor. Parte de la potencia que entró se perdió aquí en el estator y el resto de la potencia, que es la potencia en el entrehierro, pasó al rotor, ¿sí? La potencia en el entrehierro, si yo le resto las pérdidas eléctricas, me da la potencia convertida. Bien, listo, espero que haya quedado claro este tema y pues bueno, cualquier pregunta con mucho gusto me pueden hacerla en el correo o en el video. Muchas gracias.